esposa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor con todo el corazón. Buscaremos su rostro, seguiremos hoy su voz por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre serviremos al Señor. Hablemos ahora de la creación de Dios, de la corona de la creación de Dios, que es el ser humano. Hablemos acerca de los 8,000 millones de personas que somos, y en los 8,000 millones de personas una necesidad, una gratitud o una confusión o una tribulación o un desconocimiento o toda una desorientación de su vida. Tenemos grandes problemas en el ser humano. Tenemos el problema de que Dios nos creó, somos los seres creados por Dios, pero el ser humano cayó, como el caso de Caín, o el ser humano cayó como en los tiempos de Noé, que todo designio de los pensamientos era continuamente al mal. El hombre se degeneró, y podemos ver el libro de los jueces, o el libro mismo de Génesis, por ahí cuando la desgracia entre la descendencia de Jacob, pero también podemos ver al hombre regenerado por Dios. Podemos ver al hombre esclavizado en el libro del Éxodo, pero podemos también ver al ser humano liberado a través de las maravillas de Dios, a través de las señales aquellas de las plagas, en contra de la arrogancia egipcia. Y podemos ver en el libro de Levítico al hombre santificado, rescatado por Dios, luego santificado o purificado, aunque a lo largo de la vida también podemos ver al hombre con la brevedad de la vida debilitado, aunque acompañado por Dios. Bueno, pues así de manera muy rápida, en pocas palabras, toda la historia del ser humano en la anterioridad, pero también el ser humano en la modernidad. Y pues tengo la alegría y el gozo de que en este tiempo de oración nos acompañe Jaciel, también de Zacatecas. Le agradecemos a Dios por Jaciel, y como servidor de Dios. Jaciel, muchas gracias a Dios, y que la paz de nuestro Padre esté contigo, con tu familia, con Cristina. Gracias por acompañarnos, y pues en esta parte final de nuestra reunión, para hacer también una oración por el ser humano. Jaciel, ¿qué dice la palabra de Dios respecto al ser humano, Jaciel? Bien, hermanos, bueno, en el nombre de Cristo les saludo. Hablar del ser humano, hermanos, es remontarnos prácticamente desde el principio. El ser humano nace en el mismo pensamiento y corazón de nuestro Dios. Dice Génesis 1:26 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dice algo interesante, hermanos, varón y hembra los creó. Amén. Y luego me gusta mucho el versículo 31, hermanos, que dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Amén. Entonces, hermanos, Dios ama tanto al ser humano, ¿no? Que bueno, él lo ha acompañado desde siempre. El ser humano, obviamente, hermanos, llega el momento en el cual él toma sus propias decisiones. Hoy nosotros le llamamos el libre albedrío, ¿verdad? Y bueno, aunque Dios le encomendó una misión muy especial, pues todos la conocemos en el jardín del Edén, pero sin embargo el ser humano tomó sus decisiones. Y bueno, pues a partir de ahí, hermanos, se ve que el hombre desobedeció a Dios. Entonces se da, hermanos, una caída. Entra el pecado en el ser humano, y obviamente, hermanos,
Vemos consecuencias, por ejemplo, en Caín. No voy a contar la historia porque ya todos la conocemos, pero vemos que el pecado ha ido acompañando al ser humano. De hecho, el ser humano no puede dejar el pecado por su propia cuenta, porque luego vemos que el mismo hombre se fue degenerando, ¿no? Se deteriora, el mismo ser humano en lugar de corregirse parece que se va deteriorando toda su mentalidad, todo su pensamiento. Y bueno, ya mencioné este texto, hermano, me lo ganó el texto, ¿verdad? Pero dice que en Génesis del 5 al 7, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y bueno, el ser humano así ha sido, o sea, cada vez más se va alejando de Dios. Si no es porque Dios interviene, el ser humano se sigue alejando cada vez más y más. Entonces, nosotros tenemos que Dios regenera al ser humano, vemos cómo interviene, inclusive a través del diluvio nosotros vemos que utiliza agua para purificar a la humanidad. Y bueno, a través de Noé, él nuevamente inicia, vamos a decirlo así, según el relato bíblico, una nueva humanidad. Amén. Pero de todos modos vemos, hermanos, que a partir de allí, otra vez viene, se degenera el ser humano, se deteriora. Y bueno, vemos cómo el mismo ser humano oprime al ser humano, ¿verdad? Llega el momento en el cual el ser humano es esclavizado. Bueno, la Biblia nos muestra solamente un lugar de esclavitud, que es Egipto, pero obviamente, hermanos, en las culturas antiguas, pues así era, ¿no? O sea, muchas tenían esclavos y obviamente, hermanos, la esclavitud pues, es un deterioro terrible del ser humano. Hoy, pues vemos que no se acepta en ningún momento, bajo ningún motivo, la esclavitud. Y la esclavitud, hermanos, bueno, pues hoy también nosotros la comparamos inclusive con el pecado, del cual la Así es. persona que está esclavizada, hermanos, no es dueña de su misma vida. Inclusive, hermanos, una persona que está en pecado está controlada por por el pecado. Sin embargo, hermanos, Dios utiliza diferentes formas para liberarlo. ¿Verdad? Vemos que al pueblo de Israel lo liberó utilizando a un instrumento que fue Moisés. Sí. Y Dios lo libera de allí. Y bueno, hermanos, Dios quiere que el ser humano sea diferente. Dios lo santifica, Amén. eh, lo pone aparte. Primera Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, gente santa, pueblo Amén. adquirido por Dios, Amén. con Amén. un propósito especial. Y nosotros, hermanos, hoy en día a veces se nos olvida precisamente ese propósito. Ese distintivo de que hace Dios a tu vida y a la vida del creyente, Jaciel, ¿verdad? Así es. Y a veces, hermanos, uno quiere actuar no como cristiano, como creyente que es, uno quiere actuar como todos los demás. Hoy se nos ha olvidado este distintivo, hermanos, y lejos de estar recordando lo que Dios quiere de nosotros, buscamos cosas muy personales, muy particulares, y vemos que ese no es el propósito de Dios. El ser humano, hermanos, con el paso del tiempo también eh, ha sido debilitado por su mismo pensamiento, ¿no? Que ese es el mismo deterioro. Se va debilitando en su fe, se va debilitando en su fuerza, se va debilitando en su pensamiento, se va decayendo y obviamente esto con el paso del tiempo le va a traer consecuencias. Sin Sí, embargo, hermanos, Dios no deja ahí al ser humano, siempre lo ha acompañado. Vemos, por ejemplo, nosotros en el desierto, cómo Dios acompañó a, a su pueblo, ¿verdad? Dice, amén. dice en Éxodo 13:21 que de día Ajá. con una nube, ¿verdad? ¿Para qué? Para protegerlo. ¿De qué lo protegía? Bueno, nosotros sentimos que lo protegía de lo que le hacía mucho daño. En este caso, vamos a pensarlo así como lo vemos ahí directamente, lo protegía del sol. Y Ajá. por la noche en una columna de fuego, ¿verdad? Por Amén. por el extremo que había de clima, ¿no? En la noche el desierto es muy frío y aquí
bueno, es una imagen que nos presenta en donde Dios está acompañando en cada momento de su vida al ser humano. El hombre, pues ha sido también, hermanos, su mayordomo desde el principio. Dios lo puso como mayordomo de todo, pero sin embargo, el ser humano quiso ser dueño, ¿verdad? No quiso ser mayordomo, quiso ser dueño. Sí, sí, sí. Y obviamente, hermanos, esto le trae consecuencias. Consecuencias. Así es. Ujú. Entonces, hermanos, también hemos visto cosas, por ejemplo, el hombre es la sal de la tierra, aunque hoy el concepto de sal como que Sí, se ha distorsionado. es contrario al principio, al concepto bíblico, ¿verdad? Así es, pero sin embargo dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ujú, ujú. Entonces, hermanos, somos algo especial para Dios. Así es. Y como sal de la tierra necesitamos hacer nuestra función. Ujú. Eh, la sal, hermanos, pues era en aquel tiempo y en este tiempo, hermanos, un condimento muy necesario para la alimentación. Hoy el ser humano necesita alimentación, hermanos, no solamente de comida, sino también, hermanos, en su espíritu. ¿Quién va a Ujú. dar esa alimentación? Dios la va a dar, hermanos. ¿A través de quién? A través de usted, a través de mí. Esa es Así la es. conciencia que hoy debemos de rescatar, hermanos. Que Dios ha cumplido con todo lo que Él nos ha dicho, pero que a nosotros nos falta cumplir. Y a veces sentimos, hermanos, que nosotros ya lo hicimos todo y no es así, hermanos. Falta mucho por hacer. Dice también, hermanos, en Juan 1:4, él es acerca de la luz, hermanos, porque también el hombre es luz. Y dice en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que tengan fe por medio de él tendrán vida eterna. Esta vida es un don que Jesús trajo de Dios en un mundo moribundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y Así es. bueno, nosotros hermanos somos esa luz hermanos que si alumbramos a, a los demás hermanos, también les dará vida a ellos. Amén, Ahora amén. hermanos, también hay una propuesta de Dios para los seres humanos. Esto está interesante hermanos, porque el ser humano a veces se conforma ya con lo que es, Ujú. como está, pero sin embargo, Dios no lo quiere así. Dios quiere hacer cambios. Y dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, amén. Ahí debemos de llegar, a aceptar esa propuesta que Dios tiene para el ser humano. Hoy, hermanos, donde parece ser que no hay esperanza, pero en Dios, hermanos, tenemos una gran esperanza. Muy bien, yo creo que tenemos que corregir, Jaciel, un refrán popular mexicano, que la esperanza muere al último, ¿verdad? Así es, Ahorita con lo que estás comentando, la esperanza justamente tiene una virtud que no muere. Y aquí está siempre la propuesta de Dios que estás comentando de Isaías capítulo 1. Siempre vengan, vengan, estemos a cuenta. Nos ha gustado mucho a algunos de los hermanos este verso en una de las traducciones modernas que dice, ven y arreglemos este asunto, dice. así es. Así es, y es que en realidad, hermanos, el ser humano, pues si no tiene Dios, está totalmente muerto, vamos a decirlo así. Pero sin embargo, Dios nos promete, nos ayuda, hermanos, a que tengamos esa vida. ¿Cómo? Hay que reconciliarlos con Él. Según de Amén. Corintios 5:18 al 62 dice, y todo esto proviene de Dios, que que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros,
Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Y Muy, bueno, hermanos, pues es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Dios. Y lo único que nos queda, hermanos, es aceptar amén, solamente. Es lo que nos pide Dios. amén, amén. Muy bien. Dice Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es Amén. lo que Dios, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho por cada uno de nosotros. Y bueno, quiero mencionar también Deuteronomio 30, del 11 al 14, hermanos, que dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Es Amén, decir, amén, hermanos, está al alcance de amén, cada uno de nosotros. amén, amén, Que Dios les amén. bendiga, hermanos. Muy bien, Jaciel. Pues creo que estamos listos también como en las otras secciones de Dios y su Hijo y y de la palabra misma de nuestro Padre. Estamos listos, Jaciel, para que por favor seas el conducto de que nos conduzcas en oración y podamos orar por el ser humano, por los 8,000,000,000 de personas, por Amén. cada manera de pensar, por cada manera desviada, y lo mencionamos, se ha desviado y pues es un esclavo en el sentido de que ha perdido su libertad, ha perdido su identidad, está perdida la identidad del ser humano. Los gobiernos incluso están involucrándose para fatalidad, para perversión inclusive, dando el permiso de que la identidad se pierda, la misma identidad de hombre, mujer. Entonces están siendo partícipes, están complicando más la vida del ser humano en lugar de alinearla y menos de alinearla a los propósitos que tiene Dios para el ser humano. Pero bueno, aquí están ya platicados de manera muy breve los pensamientos, el plan de Dios, decías tú, y me gustó el inicio en el sentido de que el ser humano ha estado en la mente de Dios, ha sido el proyecto de Dios maravilloso y lo sigue siendo. Tan lo sigue siendo que él ha revelado que tiene un plan de un reino que en nosotros va a ser manifestado, porque él no renuncia a sus planes, él no dice, pues esto me falló, no me funcionó, o esto ya me lo echaron a perder, ya no lo voy a poder hacer. Dios es Dios porque justamente ha dicho y lo hará, dice en el libro de Números. Él habló y ejecutará. Así que oremos, Jaciel, condúcenos en oración, pues para venir a estar a cuenta con Dios, para no darnos por vencidos y todo está perdido, sino que quien nos esté siguiendo a través de los medios electrónicos tenga una palabra de esperanza sabiendo que hay que buscar la identidad de pueblo de Dios que lo mencionaste, la identidad de hijos de Dios. Así que, pues oremos, Jaciel, por favor, condúcenos en esta parte final de nuestro tiempo de oración y desde Zacatecas oremos juntos en espíritu, en unidad, en este tiempo de oración. Adelante, Jaciel. Amén. Bendito Dios, hoy te agradecemos porque sabemos que tú eres un Dios de amor, Señor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia. Gracias, Padre, porque hemos estado, Señor, en tu mente, en tu corazón, hemos estado en tus planes. Padre bendito, ayúdanos para estar siempre dispuestos, Señor, a elegir seguirte, Señor, a elegir cumplir con lo que tú has designado para el ser humano. Bendito eres. Hoy, Señor, vemos que el hombre en general, Señor, no busca su bien, sino que busca su propio mal. Pero te pedimos, Padre, que
aún en esos planes que el ser humano tiene, que tú también estés presente, Señor, y que en algún momento, Padre, volteemos a ver a ti. Señor, que nos reconciliemos contigo, Padre, que busquemos hacer tu voluntad. Hoy, Señor, mucha gente sufre. Somos un mundo, Señor, en donde hay escasez de muchas cosas. Hay lugares, Señor, donde inclusive falta alimento, Padre. Hoy hay muchas tragedias en el mundo. La pandemia, Señor, ha ocasionado muchos problemas y muchas otras cosas, Señor, que se ven. Te suplicamos, Señor, por el ser humano. Te suplicamos por nuestra vida. Señor, que no nos dejes, que no nos abandones, Señor, y que, Señor, que tu palabra haga eco en nosotros. Ayúdanos, Señor, para hablar de ti, Señor, para que la gente tenga esperanza, Señor, y que, Señor, finalmente tu palabra pueda llegar, Señor, a todo el mundo. Así sea. Bendito Padre, perdona nuestras faltas. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestros descuidos. Perdona nuestros pecados. Amén. Perdón. Ayúdanos a cada momento, Padre. Permite, Señor, que tú también estés siempre en nuestra vida, en nuestro corazón. Sí, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.